Buenas noches, mi nombre es Andrea Mesa. Hoy les quiero hablar sobre la percepción. Para poder interactuar con el medio, tenemos mecanismos biológicos llamados sistemas sensoriales. Estos permiten recoger información del entorno, lo que posibilita nuestra supervivencia y nos permite perpetuar nuestra especie. Existe información de diferentes tipos de energía estimular que nuestros sistemas sensoriales pueden recibir. Ondas electromagnéticas como la luz, ondas sonoras, calor, fuerza, presión, química, entre otras. Esta información llega a nuestro sistema nervioso para modificar nuestra conducta y poder adaptarnos al medio en el cual nos encontramos. Esta información se puede transmitir gracias a una unidad estructural y funcional que llamamos neurona y también a través de las células gliales. Son células especializadas que reciben, procesan y también transmiten la información, permitiendo la comunicación entre circuitos y entre sistemas. Existen dos tipos de señales para las neuronas: los mecanismos eléctricos, que sirven para transmitir la información dentro de la misma neurona, y los mecanismos químicos, que transmiten la información entre diferentes células o neuronas. Gracias a la generación y transmisión de señales eléctricas se hace posible la comunicación entre neuronas. Estas, a su vez, utilizan dichas señales eléctricas para comunicarse entre sí. Por tanto, estos contactos funcionales se llaman sinapsis. Gracias a la sinapsis, las neuronas se activan, se inhiben o sufren modificaciones en su actividad. Ellas liberan una sustancia química denominada neurotransmisor que llega a otras células llamadas receptores. Las neuronas que liberan el neurotransmisor se llaman presinápticas y las que reciben la información se llaman postsinápticas. El sistema preneuronal recoge, filtra y amplía el estímulo sensorial para que pueda interactuar con las células receptoras. Una vez el estímulo sensorial ha interactuado con las células receptoras, genera un cambio eléctrico. Este cambio modifica la frecuencia de los impulsos nerviosos, logrando codificar la información sensorial y transmitiéndola a diferentes áreas del sistema nervioso central. Este, a su vez, procesará, integrará e interpretará la información sensorial. ¿Qué es la transducción sensorial? Es el proceso de transformación de los tipos de energía, o sea, estímulos sensoriales, en impulsos nerviosos. Esto se da gracias a los receptores sensoriales. La transducción inicia cuando hay una modificación en el potencial de reposo generado en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. En caso que la célula receptora sea de tipo neuronal, se genera un potencial de acción en el axón. En caso de que la célula sea especializada, la modificación necesitará afectar el potencial de la membrana de la neurona sensorial con la que se lleva a cabo la sinapsis para que la información pueda ser transmitida al sistema nervioso central. ¿Cómo se da el procesamiento de la información sensorial? Partiendo de los diferentes tipos de energía del medio, o sea, los estímulos sensoriales, se activan los receptores. Esto genera cambios en el potencial de acción de las neuronas sensoriales, como ya lo habíamos dicho. Por tanto, la información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. En conclusión, el procesamiento de la información sensorial se da de adentro, es decir, desde la estructura subcortical hacia afuera, es decir, a la corteza cerebral. En la corteza cerebral es justamente donde tendrá lugar la percepción. El procesamiento interno o subcortical. Todos los sistemas sensoriales pasan por el tálamo, que es la estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial, antes de alcanzar la corteza cerebral. Todos menos el sistema olfativo, ya que los axones de este sistema proyectan la información de manera directa a la corteza piriforme, que estará a la misma altura de la corteza cerebral, pasando antes por la amígdala y el hipotálamo e hipocampo. La información de los sistemas sensoriales se transmite a través de los núcleos talámicos. El tálamo, recordemos que filtra y modula la información para luego llevarla a la corteza cerebral a través de fibras que van desde los núcleos. Existen 4 núcleos talámicos. El primero es el núcleo geniculado lateral, en donde está la información visual. El segundo es el núcleo geniculado medial, en donde encontramos la información de la audición.
El tercero es el núcleo ventral posteromedial, en donde está la información del gusto y somatosensorial. El cuarto es el núcleo ventral posterolateral, en donde se concentra toda la información somatosensorial. La corteza cerebral y la reorganización cerebral. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo a través de los sistemas sensoriales, de los sentidos, es enviada a través de conexiones a la corteza cerebral. Esta organización conlleva a que la corteza se organice a semejanza del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el tamaño de la representación cortical de una determinada región del cuerpo no obedece a su tamaño real, sino que depende de la importancia funcional de esa parte y de la necesidad de precisión en esa zona. El tamaño de la corteza cerebral puede variar en función del uso y la experiencia. La corteza cerebral se divide en dos. Primero, la corteza sensorial primaria, que recibe las proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. La segunda es la corteza cerebral secundaria. Allí, diferentes grupos de neuronas procesan la información que llega a las diferentes partes del cuerpo. La corteza cerebral primaria se divide en 5. La primera es la corteza somatosensorial. Está en el lóbulo parietal y recibe la información de los núcleos ventral, posterolateral y posteromedial del tálamo. La segunda es la corteza visual, que está en el lóbulo occipital. Esta recibe la información del núcleo geniculado lateral del tálamo. La tercera es la corteza auditiva. Está ubicada en el lóbulo temporal y recibe la información del núcleo geniculado lateral del tálamo. La cuarta es la corteza gustativa. Está en el opérculo frontal y parte de la ínsula. Recibe la información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. La quinta es la corteza olfativa. No hace relevo en el tálamo, como ya lo habíamos dicho antes. Antes de ir a la corteza piriforme, va de manera directa a esta corteza. La segunda corteza es la corteza de asociación. Está integrada por la corteza unimodal o secundaria, que integra las diferentes características del estímulo, y la corteza multimodal o heteromodal, que responde a diferentes modalidades sensoriales y modifican su respuesta de acuerdo con las circunstancias. Son las responsables de las funciones cognitivas superiores. Ahora pasemos a hablar de las agnosias. ¿Qué significa una agnosia y qué tipos de agnosias existen? Agnosia significa o se refiere a la ausencia del conocimiento, es decir, la incapacidad de reconocer los estímulos que se nos presentan. Es como si no pudiéramos ver, oír o tocar un objeto. Existen 5 tipos de agnosias. Las primeras, agnosias visuales, que se refieren a las dificultades en las funciones visoperceptuales. Las segundas, las agnosias táctiles, que se refieren a la incapacidad de reconocer objetos por el tacto. La tercera son las agnosias corporales. Estas tienen que ver con la incapacidad para identificar o reconocer la totalidad del cuerpo o solo una parte del mismo. Las cuartas son las agnosias auditivas, que se refieren a la incapacidad para entender el lenguaje normal o reconocer una serie de sonidos con música. Y por último, las agnosias motoras, que son las que se refieren a la dificultad para recordar o memorizar esquemas motores. Estos también se conocen como apraxias, las cuales veremos pues en otra oportunidad. Muchísimas gracias.